optimización que veníamos viendo. Vamos a utilizar lo aprendido en la clase anterior, la clase 7, para problemas de optimización. Eh, Vamos a también agregar unos conceptos de las clases 5 y 6, eh, y, y vamos a consolidarlo en esta clase de hoy. Bueno, para llevar eso a cabo, recordamos, instalamos la librería pulp con el comando pip. ¿Hay una pregunta? Ah, no. Bien. Eh, con el comando, una vez instalado ese comando pulp, vamos a importar todo con la función asterisco, em, para importar todos sus componentes, ¿no? Bien. Em, Luego importamos la librería simpy, .optimize, para importar el comando limprog, la librería pandas, la librería numpy y la librería matplotlib. Luego vamos a ver un problema de riesgo moral, aunque sea se los quiero dejar planteado, cómo ocurre este problema, que es cuando se da la firma de un contrato entre un principal y un agente, ¿no? Esto es, es una parte de la literatura de economía que lo que busca es modelizar el, el problema de un agente que tiene que cumplir una tarea. Puede ser un trabajador, puede ser mismo una empresa también, que tiene que responder a los intereses de un principal, que puede ser justamente un empleador que busca tener una renta, pero también busca minimizar los gastos que tiene que hacer el, el principal justamente sobre la gente. Este principal eh, tiene que tener en cuenta que el agente puede estar cumpliendo o no su tarea. Eso es cuando puede verificar el esfuerzo del trabajador. Le decimos que hay una asimetría de información, y cuando no se lo puede verificar, decimos que hay una asimetría de información, porque no puede observar justamente las acciones de la otra parte. eh, Siempre tengan en cuenta que el agente es donde ocurre este problema, ya que él es el que debe realizar una tarea. Em, y bueno, como no se puede verificar su esfuerzo, hay que hacer unos ajustes en el contrato que le va a ofrecer el principal al agente. Y el agente tiene que estar incentivado a tomar ese contrato. Em, No sé si este problema, creo que ustedes no lo vieron antes, pero bueno, es importante tenerlo en cuenta porque sirve para modelizar también, por ejemplo, si las personas quieren tomar, cómo toman sus decisiones. Bueno, supongamos ahora que una empresa, vamos a ponerlo en un ámbito que quizás les resulte más familiar, decide contratar a un trabajador que puede elegir el esfuerzo entre dos niveles. Un esfuerzo alto, por ejemplo, hacer la tarea a la que le es asignada, que va a generar mayores beneficios para la empresa, pero es más costoso para el trabajador. Y un esfuerzo bajo, por ejemplo, no hacer la tarea, eh, que justamente va a generar menores beneficios, pero que no le va a producir un costo al trabajador. Por ejemplo, ustedes están trabajando, pero como no los vigilan, pueden decidir no trabajar y hacer otra cosa. Y eso no les implica un costo a ustedes si fuesen trabajadores. En cambio, realizar su tarea que tienen que hacer, sí. Al menos un costo físico, por ejemplo. Bueno, el riesgo moral acá está porque el esfuerzo justamente de este trabajador es inobservable para el empleador, lo que hace que pueda estar ofreciendo un salario alto a un trabajador que se esfuerce poco. Entonces el empleado tiene incentivos a esforzarse poco, que va a ser ese esfuerzo L que habíamos mencionado antes. La empresa entonces va a querer diseñar un esquema de pagos o dentro de un contrato que lo único que va a poder observar es si hay éxito o fracaso. Es decir, ya no se va a medir según el esfuerzo que haga el empleado, sino al éxito que éste tenga. Pero para tener determinado éxito,
va a tener que hacer un esfuerzo alto. Entonces, el empleador genera un contrato lo que va a buscar va a ser minimizar el salario esperado a pagar, y va a estar sujeto a el trabajador elija hacer el esfuerzo alto, que va a ser lo que vamos a conocer como una restricción, que no va a ser parte de la función objetivo, sino de las partes de las restricciones, que en este caso esta restricción específica que quiere hacer el esfuerzo alto se va a llamar la restricción de compatibilidad de incentivos, y luego que el trabajador prefiere aceptar el contrato antes que no trabajar, una restricción de participación. Es decir, este contrato va a tener una función objetivo que va a ser minimizar el salario esperado a pagar del empleador al empleado. Y va a estar sujeta a una restricción de compatibilidad de incentivos, es decir, que el trabajador primero elija hacer el esfuerzo alto y segunda, pero fundamental, que el trabajador elija tomar el contrato. Es decir, si el trabajador no elige tomar el contrato, la otra restricción tampoco cabe. Se tienen que cumplir ambas, pero principalmente la restricción de participación, para que el empleado elija trabajar y luego, una vez elegido trabajar, elija hacer el esfuerzo alto. Entonces vamos a tener unos parámetros dentro de este problema, ¿no? Si el trabajador elige hacer el esfuerzo alto, va a tener una probabilidad de éxito del 80%, 0,8. En cambio, y tiene a la vez una probabilidad de fracaso de 0,2. Em, y el costo de hacer ese esfuerzo alto va a ser de 2 unidades de esfuerzo, si quieren llamarle, pero se calculan igual se miden igual que el resto de las unidades que van a ver acá, para el empleado. Ese costo de esfuerzo va a ser de -2. En cambio, si hace el esfuerzo bajo, hay una probabilidad de éxito del 50% y una probabilidad de fracaso igual del 50%. Y el costo de esfuerzo va a ser 0. Entonces, la empresa va a diseñar pagos en función de si hay éxito, va a ser el pago WS, y probabilidad de fracaso WF. Perdón, el pago si hay un fracaso de parte del empleado. Entonces, una vez limitados estas condiciones, las vamos a incorporar en nuestro modelo como 0,8 de WS si hay éxito y 0,2 es el pago si hay fracaso del empleado. ¿Hasta acá más o menos se entiende lo que les expliqué? Hay algo que no entiendo bien. Si el trabajador prefirió el trabajo o el esfuerzo alto, ¿por qué habría que como igualarlo bueno, igualarlo no, pero igualarlo la función del esfuerzo alto con la del esfuerzo bajo? Vos decís acá, en la función objetivo, Sí, eso. porque puede ser que incluso eligiendo el esfuerzo alto tengas una chance de que salga todo mal. Por ejemplo, em, vos tenés que cultivar un campo, pero hiciste tu tarea, que fue cultivar el campo bajo el sol, te esforzaste un montón y tuvo un costo de esfuerzo para vos de -2, pero hubo sequía, entonces vos tenías un 80% de probabilidad de que salga bien haciendo el esfuerzo alto, pero hubo sequía, entonces por más que hayas hecho el esfuerzo alto, tú recibiste el pago de salario bajo, porque tu esfuerzo eh, de verificar, porque el empleador, por ejemplo, no se puede mover hasta el campo para ver si vos estás plantando todos los días eh, soja, por ejemplo. No lo sabe. Entonces va a medir el salario que te paga según la cosecha. Y si hay sequía, por más que vos hayas plantado toda la soja, tu pago va a ser de 0. Tu pago va a ser, perdón, va a ser del salario bajo. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien. Em, Luego, en las partes de las restricciones, vamos a tener que hacer la restricción para que el trabajador prefiera el esfuerzo alto, es decir, de 0,8 más 0,2 de WS y WF, -2.
Menos 2 porque estamos restándole al beneficio que espera el trabajador el esfuerzo que tiene que hacer. ¿Qué tiene que ser mayor o igual a hacer el, el esfuerzo bajo? Es decir, el trabajador tiene que preferir eh, hacer el esfuerzo alto mayor o igual a hacer el esfuerzo bajo. Siempre decimos mayor o igual porque em, también puede ser que si es igual esta condición, al trabajador le va a dar lo mismo hacer el esfuerzo alto que el esfuerzo bajo, si cada parte es la misma. Esto es porque el trabajador queda, hay una palabra que se usa que es, no le cambia hacer el esfuerzo bajo o el alto. Em, Cuestión, entonces, si hacer el esfuerzo bajo, dijimos que daba un pago del 50% del salario alto y el 50% del salario bajo. Una probabilidad, ¿no? Em, Menos cero, porque justamente cero no le implica ningún esfuerzo hacer el esfuerzo bajo. Em, entonces, igualando estas dos condiciones, nos quedaría, perdón, resolviendo esta inecuación nos quedaría la función de restricción de la restricción de compatibilidad de incentivos nos quedaría 0,3 de WS menos 0,3 de WF. Debe ser mayor o igual a 2 en este caso. Eso para la restricción de compatibilidad de incentivos. En cambio, para que el trabajador acepte el contrato, la restricción de participación, nos queda que em, 0,8, que es la función objetivo, más 0,2 de WF, debe ser menos 2 debe ser mayor o igual a 0. Es decir, 0, porque en este caso no limitamos acá cuánto el trabajador prefiere el ocio, prefiere no trabajar. Entonces, mientras que esta restricción no sea menor que 0, el trabajador va a preferir trabajar o va a estar eh, en una posición donde le es igual trabajar o no. ¿Se entiende hasta acá el planteo del problema? Sí, Sí, profe. Bien. Entonces, para minimizar el salario esperado bajo el esfuerzo alto, tenemos que plantear esta función C igual a Perdón, 0. profe, Sí, ¿puede volver a hacer zoom? sí, Porque ahí, las letras se ven re bien, pero los códigos se ven muy chiquititos. ahí va. Sí, ahí está mejor, gracias. Genial. Sí, siempre avísenme con respecto a eso porque si no puede haber algún problema. Bien, entonces minimizamos el salario esperado bajo el esfuerzo alto. Va a ser 0,8 más 0,2. Estos, recuerden, son las probabilidades. Van a ser los coeficientes que van a acompañar las variables. Y la restricción de desigualdad, es decir, em, la restricción de desigualdad de acá arriba que habíamos planteado, la multiplicamos por menos 1, porque vamos a usar la función limproc, que recuerden, cuando nosotros queríamos minimizar una función con limproc, teníamos que multiplicar por menos 1, porque siempre los signos de mayor o igual aparecían para la derecha. Entonces, siempre era una restricción de menor o igual. Para transformarla en una restricción de mayor o igual para el lado izquierdo, teníamos que multiplicar por menos 1. Entonces multiplicamos esta parte, la primera función de restricción, por menos 1 y nos queda menos 0,3 de WS y 0,3 de WF, porque la multiplicamos por menos 1. Y luego, em, menos 0,8 y menos 0,2 para la segunda parte. Bien. Luego, los coeficientes de izquierda, las variables que quedan
Las constantes que quedan a la izquierda van a ser menos 15, menos 15. Em, Esto no sé por qué quedó así. Esta parte. No sé si debería quedar menos 15. Sí, yo también pensé lo mismo, ese de -15. No sé por qué. Yo lo modifiqué en mi código, pero no sé por qué, de dónde salió ese -15, la verdad. Sí, esto después lo voy a corregir bien. Se los voy a dejar bien planteado. Pero bueno, por ahora vamos a ver con menos 2 y menos 2, a ver si cambia. Pero aunque sea para que entiendan el problema. Bueno, las restricciones de no negatividad en este caso van a ser, bueno, 0 bounce, lo planteamos con la función bounce, que lo que le vamos a pedir es que básicamente las dos, el resultado de WS y WF sea un número no negativo, arrancando del 0 hasta todos los números reales positivos. Entonces resolvemos y vamos a plantear la función res y el comando limprog para poder resolver esta función, donde vamos a incorporarle los parámetros que definimos antes, las constantes que acompañan a los coeficientes, perdón, a las variables. En este caso va a ser c, a-v para plantearle las restricciones de no de las restricciones del problema, b para plantearle los componentes del lado derecho, las constantes del lado derecho de la restricción, bounce para plantearle que queremos respuestas no negativas, y bueno, el método Higgs para, para que no sea para la restricción de no negatividad. Entonces, imprimimos el resultado óptimo, va a ser el pago en caso de éxito, es decir, si el, el trabajador, este campo resulta bien cosechado, por ejemplo, va a ser en este caso 6,67. Y el pago en caso de fracaso, es decir, el trabajador, por más de hacer su tarea o habiendo no hecho su tarea, va a recibir un pago de 0. Y entonces el salario esperado mínimo va a ser 5,33. ¿Se entiende? Porque acá lo que hicimos fue eh, multiplicar por 0,8 ese 6,67 y, y el pago esperado del, del empleado va a ser 5,33. No, no es la respuesta restándole menos 2, porque menos 2 es el esfuerzo del trabajador, pero el pago es esta parte de acá, o esta parte de acá. Y restándole menos 2, bueno, le quedaría al empleado 3,33, descontándole su esfuerzo, que es mayor o igual a 0. ¿Se entiende lo que vimos hasta ahora? Y bueno, si no, supongamos que el trabajador decide no realizar su tarea, entonces em, va a recibir un pago de 0. WF sería igual a 0. ¿Se entiende más o menos? Sí, Si reemplazásemos acá los pagos de WS y WF, estas restricciones se tienen que cumplir. ¿Sí? Bueno, en este caso, acá también se cumplen. 0,3 multiplicado por 6,67 es mayor o igual a 2. Creo que nos da 2,001 mayor o igual a 2. Lo que siempre va a tratar de hacer el empresario, o lo que siempre también tienen que tratar ustedes si llegan a hacer estos problemas a mano, también si quieren verificar el resultado que obtuvieron, es reemplazar el mayor o igual por un igual. Porque la idea también no es pagarle al empleado o a la gente en este caso, más que su restricción de compatibilidad de incentivos o de su restricción de participación,
Si el empleado le es indistinto, esa es la palabra que buscaba, indistinto, trabajar o no trabajar, entonces vamos a querer hacer un pago que sea igual a eh, su preferencia por no trabajar. Por ejemplo, si él recibiendo un pago de cero está dispuesto igual a trabajar, entonces el pago de la gente tiene que ser igual a cero. Lo planteamos como mayor o igual de una forma más teórica, pero bueno, el agente, el principal, como este es un problema de minimización, lo que siempre vas a buscar es hacerle un pago que sea igual a- al mínimo que busque la gente trabajar. En este caso es cero. Pero bueno, podrían encontrar que es 2 o 1 o 3 el pago que quiere recibir para empezar a trabajar. ¿Se entiende esto? Porque es bastante importante eh, para después empezar a modelizar contratos y hace una parte también fundamental para entender los problemas de principal y agente bajo información simétrica, cuando se pueden verificar los esfuerzos de uno, o información asimétrica, cuando no se pueden verificar los esfuerzos del otro. Sí, profe. Bueno, volviendo un poco más a lo que quizás esto es un poquito más nuevo lo que estábamos viendo, vamos a ir a un problema de mercado libre, eh, suponiendo que quiere entregar los paquetes, entregar distintos paquetes por distintas zonas de la ciudad de Buenos Aires. Supongamos que hay dos centros de distribución de Mercado Libre, que los vamos a conocer como sedes, y debe enviar estos paquetes a tres barrios distintos. Eh, el objetivo va a ser minimizar el costo del transporte total. La capacidad del centro de distribución 1 en paquetes es 150, es decir, no va a poder entregar más de 150 paquetes este centro de distribución. Mientras que el centro 2 va a ser 200. El barrio de Almagro va a demandar 100 paquetes, el de Balvanera 80 y el de Recoleta 170. Los costos de envío por paquete en pesos van a ser 400 para Almagro, 600 para Balvanera y 800 para Recoleta. Mientras que para el centro de distribución 2 va a contar con 500, 400 para Balvanera y 300 pesos para Recoleta. Entonces, lo que vamos a buscar va a ser minimizar una función que va a tener todos estos componentes. 400, porque es el costo en pesos que va a tener el centro de distribución 1 en el barrio de Almagro. Esto, recuerden, sería como un X y J, donde I representa la fila donde estuviese ubicada esta matriz. Eh, pueden pensarlo así si quieren, a mí me es más cómodo pensarlo así. El centro de distribución 1 y el barrio de Almagro. Para el centro de distribución 1 también, para el barrio Balvanera va a ser un costo de 600 pesos. Y para el centro de distribución 1 también, pero para el barrio de Recoleta va a ser de 800 pesos. En cambio, para el centro de distribución 2, el barrio de Almagro va a tener un costo de 500 pesos. Para ese mismo centro, el barrio de Balvanera va a ser de 400 y para el centro de distribución 2 también, para el barrio de Recoleta, va a ser mucho menor que para el centro de distribución 1, ya que van a ser 300 pesos. Bien, hay que recordar estas restricciones que tienen de capacidad el centro de distribución 1 y 2, es decir, para la distribución de paquetes en Almagro, Balvanera y Recoleta, el centro de distribución 1 no va a poder entregar más de 150 paquetes. Entonces la restricción tiene que ser menor o igual a 150. En cambio, para el centro de distribución 2, el barrio de Almagro, Balvanera y Recoleta no va a poder entregar más de 200 paquetes en total. Y recordemos la demanda de cada barrio, es decir, la demanda total, esta que veníamos viendo acá de Almagro, independientemente del centro que la distribuya, va a ser de 100 paquetes. Entonces, x1a más x2a tiene que ser igual a 100. La demanda, ¿no? Para el barrio de Balvanera, 80, y para el barrio de Recoleta, 170. Y la restricción de negatividad, es decir, que estos x y j
estos paquetes que son distribuidos a cada barrio no tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, modelizamos este problema donde vamos a utilizar la librería pulp y el comando lp.problem y vamos a llamar a este problema transportes-mercado libre y lo que vamos a buscar es usar la función pulp.lp-minimize para minimizar este problema. Definimos los sets y CDS va a representar los centros de distribución 1 y el centro de distribución 2 y los barrios van a ser Almagro, Valvanera y Recoleta. La oferta va a ser CD1 150, es decir, CD1 va a incluir hasta 150 paquetes que puede distribuir y centro de distribución 2 200, que van a ser su capacidad máxima de entrega, ¿no? Y la demanda, esta que habíamos planteado acá, para A, para el barrio de Almagro va a ser de 100, para el barrio de Balvanera va a ser 80 y para el barrio de Recoleta va a ser 170. Y los costos, es decir, ahora sí, planteamos esta función objetivo acá, va a ser para el centro de distribución 1 en Almagro 400, para el Balvanera 600 y para el Recoleta 800. Esto para el centro de distribución 1. Para el centro de distribución 2 en Almagro va a ser 500, para el centro de distribución 2 también en Balvanera va a ser 400 y en Recoleta van a ser 300. Bien, esto recuerden plantearlo con llaves porque es distinto a esta lista planteada acá. Llaves, recuerden, porque estamos mezclando texto y variable y números. Con la variable x eh, y el comando pulp.lp variable dix, lo que vamos a hacer va a ser combinar em, estos componentes que habíamos planteado antes. Vamos a plantear el símbolo x va a quedar para la variable x, que combine las listas CDS y barrios, es decir, lo ve como una matriz el problema. El problema ve esto como una matriz. Usamos el comando lowband, que lo que asegura va a ser que no se usen cantidades negativas, y continuous, lo que indica es que las variables pueden tomar cualquier valor real mientras que este no sea negativo. Bien, el modelo va a usar vamos después a definir una variable que va a ser modelo, que va a ser la función que vamos a querer minimizar. Con pulp.lp.sum lo que hacemos va a ser una suma de estos costos que definimos acá, 400, 600, 800, multiplicado, y j, porque bueno, recuerden, i es el centro de distribución 1, y j va a ser cada barrio, Almagro, Balvanera y Recoleta, y los multiplica con la variable x que habíamos definido antes, es decir, a 400 lo va a multiplicar por c de 1 y a, que en este caso va a ser 150 y 100. Em, Perdón, lo va a identificar en la lista c de 1a y va a calcular entonces la suma del costo de transporte de cada em, ruta, ¿no? Bien. Em, Luego, ahora sí, vemos la capacidad de cada centro de distribución. Antes estábamos definiendo la función objetivo. Ahora vemos la capacidad de cada centro de distribución. Es decir, las restricciones vamos a plantear ahora. Donde para cada donde para cada i en CDS, es decir, para cada centro de distribución, el modelo, esta función que habíamos definido antes, va a ser una sumatoria de cada componente j de cada barrio, es decir, de Almagro, Valvanera y Recoleta, donde no puede ser, donde esta suma
de los componentes de 150 y 200 que habíamos definido en oferta, donde no puede ser mayor a 150 y 200. Bien, y para cada J en los barrios, en, en la lista de barrios que habíamos definido antes, Almagro, Balvanera y Recoleta, tiene que ser exactamente igual a su demanda, que era 100, 80 y 170. La demanda J que habíamos definido acá. Bien, entonces le damos play y con eso nos resuelve el modelo. Uno, porque pudo resolver el modelo. Y para evaluar cada, cada respuesta de cada barrio, vamos a usar la función, el comando para cada componente i en el centro de distribución, va a iterar todas las posibles combinaciones de centro de distribución y barrios. Y, porque i, recuerden, va a ser barrio, perdón, i va a ser centro de distribución y j va a ser barrio. Y bueno, para cada uno de esos barrios, devolveme cada x y j que sea mayor a 0, para evitar las respuestas negativas. Entonces, con la función print vamos a enviar, vamos a pedirle que nos devuelva dichos valores de esa combinación de centro de distribución y barrios. Entonces, para el centro de distribución 1, en el barrio A va a enviar 100 paquetes, va a enviar 50 paquetes para el centro de distribución 1 en el barrio Balvanera, y ya después para el centro de distribución, para el barrio de Recoleta no manda paquetes, directamente salta al centro de distribución 2. Esto es porque no hay una respuesta, no compatibiliza con las restricciones que habíamos definido antes el barrio de Recoleta. Y es lógico, porque el barrio de Recoleta tiene un costo de 800, es el más alto para el centro de distribución 1. En cambio, para el centro de distribución 2, envía 30 paquetes al barrio de Balvanera y envía 170 paquetes al barrio de Recoleta. Pero para el barrio de Almagro no envía paquetes porque también este centro de distribución es el de costos más altos y no compatibiliza con las restricciones de capacidad de dicho centro de distribución. Entonces, el modelo, con modelo.objective, lo que hace es calcular el valor de esa función objetivo que nos devuelve 133.000 pesos, que sería esta función a minimizar z que definimos acá. ¿Se entiende lo que hicimos? ¿O quedaron con alguna duda con alguna parte del código? Entiendo que fue un poquito largo. Profe, ¿puede repetir, por favor, lo que hace el código modelo.objective? Esto lo que hace es, bueno, las variables que definimos acá arriba, en este caso 100, 50, 30 y 170, lo Sí, que hace es las multiplica por estos valores que definimos en la función objetivo bien, sí, y nos devuelve una respuesta. ¿Cuánto es ese valor? ¿Entiende? sí. Bien. Em,
Igual si quedan alguna duda con respecto a esto, siempre está el foro, pero bueno, entiendo que acá capaz la respuesta es más rápida. Em, bueno, si no hay más dudas, sigo con el otro ejercicio. Ahora vamos a analizar una base wage. Esta parte la verdad, esta parte es la que más me gusta, esto de analizar bases. Eso sí, es muy importante que la tengan en cuenta porque en algún momento van a empezar a trabajar con muchas bases de datos y va a ser importante analizarlas, ordenar sus componentes. eh, y yo creo que esto es lo más fundamental que tenemos para hacer un buen análisis. Eh, bueno, vamos a suponer que nosotros somos un asistente de un especialista en economía laboral, quien quiere analizar un conjunto de datos de salarios. La, vamos a usar en este caso un archivo CSV que va a ser wage. Ahora lo tendría que cargar. Primero quiero que lo veamos un poco. em, Esta base wage que tenemos acá. Bueno, vemos que tiene varios componentes, un año, una edad, si está casado, bueno, la raza de esta persona, la educación, la religión, qué tipo de trabajo tiene, en este caso van a ser industrial o de información, cómo está de salud, eh, si creo que Health Ins, creo que es si está en un instituto de salud o en qué tipo de instituto de salud está. Y bueno, después las variables que tienen que ver con su salario, el logaritmo del salario y el salario. Em, los vamos a incorporar estos datos dentro de este código para poder analizarlos. Una vez que los tenemos cargados, podemos empezar a trabajar con ellos. Le damos play. Bueno, acá lo que nos va a pedir es calcular el salario promedio, el mínimo y el máximo, la distribución de frecuencias de la variable de nivel educativo, si existe una columna de educación, en este caso sí, es decir, cómo se distribuye la educación sobre esta población que tenemos en este archivo CSV, la edad promedio y el desvío de esa edad, el salario eh, promedio eh, por cada grupo etario. Nos va a pedir que se los dividamos en grupos de menores de 30, entre 30 y 50 años y mayores de 50 años. Y el salario promedio por nivel educativo. Bien, cargamos la base wage y lo que tenemos es, bueno, justamente esta base con la edad, si está casado o si alguna vez se casó. Por ejemplo, acá aparecen divorciados, gente que nunca se casó. Bueno, las variables como la educación, la región donde está viviendo, eh, el tipo de trabajo, la salud, Health Ins, no sé si lo habíamos visto acá, creo que no. eh, pero bueno, y el salario. Bueno, con print describe lo que hace, nos va a describir un poquito el, la base que tenemos acá. Bueno, tiene un conteo de 3000 para todos porque porque hay 3000 filas, entonces van a contar a 3000 valores en cada columna. La media de esos valores, por ejemplo, de la edad va a ser 42, del salario van a ser 111, eh, y bueno, después el desvío estándar, eh, por ejemplo, de la edad va a ser de 11 años, el desvío, y el salario va a ser de 41. Em, con ISNA, lo que nos va a devolver va a ser un data frame booleano, es decir, un valor que puede ser verdadero o falso, que nos va a indicar la presencia de valores nulos, none. Recuerden que son esos valores que nosotros poníamos para no dejar vacíos el código, que lo que hacía es nos dejaba hacer sumas y restas dentro del mismo, y en este caso también nos deja contarlos.
Es decir, en este caso no hay faltantes por columna. Eso es lo que hace esta función, calcular la suma de esos faltantes. En este caso, no nos faltaría información dentro de cada columna. Y luego vamos a imprimir eh, comando de filas duplicadas eh, que nos va a hacer, que nos va a devolver, lo que vamos a querer hacer va a ser una suma de esos valores duplicados que va a indicar si hay una fila que sea exactamente igual a la anterior. Esto es importante si ustedes quieren analizar bases de datos muy largas, como es una de este caso, de 3000 filas. eh, y lo que hace es contar como verdadero la segunda aparición de una fila idéntica. eh, y suma cada uno de esos valores en esa parte del código. En este caso hay tres filas duplicadas. Poquito para una base de 3000 personas. De 3000, sí, 3000 personas, sí. Bien. El salario promedio, en este caso lo que nos pide el ejercicio, lo vamos a calcular con WG para indicarle que estamos usando la base wage. Usamos la columna wage, está acá, para indicarle qué es lo que queremos obtener la media. Y con la función .min buscamos la media. Con .min buscamos el mínimo de ese salario y con .max buscamos el máximo. En este caso va a ser 111 el promedio de ese salario, de todos los salarios que tenemos ahí registrados. El salario mínimo va a ser de 20 eh, y el salario máximo va a ser de 318. Recuerden que el punto y la coma acá son distintos, no son 20.000 o 318.342, sino 318 con 342 centavos sería en este caso. Sí. Bien, siguiendo un poquitito más, eh, también nos pedían que eh, contáramos, eh, contásemos la distribución de la educación. Entonces, lo que vamos a querer hacer va a ser contar cuántas personas hay según cada variable. Con eso, para hacer eso, vamos a usar la función, el comando WG education, entre corchetes para indicarle, bueno, agarrame la columna de educación y contame cuántos valores hay para cada variable. Por ejemplo, cuántos hay de HS Grad, cuántos hay de College Grad, cuántos hay de Sam College, y así sucesivamente. Y luego imprimime esa lista. Bueno, para High School Grad, es decir, graduado de la educación, graduado perdón, del colegio secundario, vamos a tener 971 personas. Em, para graduados de universidad, que ellos le dicen college, vamos a tener 685. Para alguien que fue a la universidad pero no lo completó, va a ser 650. Para alguien que está avanzado, tiene quizás un máster, van a ser 426 personas. Y para personas que no terminaron la educación secundaria, van a ser 268 personas. Bien. Em, la edad promedio lo calculamos también con min y su desvío con la función std, que va a ser el desvío estándar. En este caso la edad promedio va a ser de 42 años y el desvío va a ser de 11 años. Si ustedes tienen alguna duda con respecto a eso, párenme porque yo estoy yendo un poquito más rápido con esta parte, porque creo que son funciones em, que habíamos visto antes. Eh, bueno, después vamos a crear una columna según los grupos etarios para empezar a dividir como nos pedía el ejercicio. pd.cat lo que hace va a ser definir intervalos.
en función de la columna de edad, en este caso, que los divide desde 0 hasta 30, 50 y 100, y los va a definir como, según los que sean menores a 30 años, los que estén entre 30 y 50 años, y los que sean mayores a 50 años. Bueno, labels va a ser, labels, lo que va a hacer asignar esas etiquetas en cada uno de los grupos. Importante, igual que esté clarificado acá, porque acá, como estamos definiéndolo con corchetes, va a incluir a todas las personas que estén entre los 0 y 30 años, todas las personas que estén entre los 30 y 50 años, y todas las personas que estén entre los 50 y los 100 años. Luego, lo que vamos a querer ver es cuánto gana cada grupo. En este caso, con la función wg.groupby va a agrupar a las personas de esas edades, que habíamos dicho antes, con la media de su salario. Perdón, con los salarios que están registrados según las personas entre 0 y 30, y de esas personas que están entre 0 y 30, calcula la media. Y lo imprimimos con la función salario por grupo, nos devuelve cuántos son esos valores. En este caso, la media para las personas que tienen menos de 30 años va a ser de 89, para los que están entre los 30 y los 50 años va a ser de 116, y para los que sean mayores eh, a 50 años va a ser de 116. ¿Se entiende más o menos lo que hicimos? Sí, profe. Bien. Bien. Hacemos lo mismo, pero ahora con la educación. Em, lo que vamos a calcular va a ser la media del salario según cada grupo de educación. Con la función GroupBy agrupamos por educación a cada uno de los grupos, como habíamos hecho antes, pero lo combinamos con sus salarios. Y con eso calculamos su media. Nos da 84 para los que no tienen, para los que no completaron, perdón, para los que sí completaron el grado, perdón, para los que no completaron la educación secundaria. Para los que completaron la educación secundaria va a ser de 95, para los que tienen, para los graduados universitarios va a ser de 107, para los que, perdón, para los que están estudiando va a ser de 107, una licenciatura o algo en una universidad, y para los que completaron la universidad va a ser de 124, y para los que tienen un máster va a ser de 150. Bueno, luego nos va a pedir esto, hacer un histograma de los salarios, eh, un nuevo data frame que contenga solamente a los individuos con salario mayor al promedio, y un data frame que va a resumir las métricas de salario promedio general y salario promedio por nivel educativo. Bueno, arrancando más abajo, arrancando del histograma de salarios, vamos a definir una figura con PLT. PLT.hist lo que hace es generar ese histograma. Vamos a pedirle que use de la base wage, la columna de salarios wage. Em, lo pins 30 lo que hace es hacer 30 intervalos, perdón, 30 barras en este caso, para hacer que se vea más suave ese histograma. Sky Blue va a ser el color de cada una de las barras, y Edge Color va a ser bueno, el color de del límite de esas barras. Bueno, con plt.title le damos el título a esta figura. X va a ser el eje X, plt.edgeLabel, label, salario,
y level va a ser frecuencia. Y acá lo tenemos. Esto es lo que hace va a ser ese histograma de salarios que habíamos pedido antes, según por ejemplo, para los que ganan 100 pesos o los que están entre un poquito menos de 100 pesos y 100 pesos, vamos a tener casi 300 personas. Y para los que ganan, eh, esto podría ser 120, ¿sí? Entre 120 y 130 tenemos más de 400 personas. ¿Se entiende lo que hace un histograma? Los que ganan 250 son casi cero personas, una o dos deben ser. Profe, hay algo que no entendí, el por qué Sí. el Wins 30. Bins 30 porque queremos que sean Ese. 30 barras. 30, sí, 30 barras. Si contás acá vas a tener 30 barras. ¿Y Una, por qué dos, tres, cuatro. decidimos que sean 30? ¿O Esto es es como por un número al azar? un número, sí, un número que definimos nosotros. A ver, Ah, si bien, bien. definimos 40 nos debería dar un poquitito más. Ah, bien. No Es, entendía de claro. dónde la lógica de dónde sacar otro número. Está bien. Y Gracias. es según cuántas barras que quieras ver, cuántos grupos querés agrupar. Pero bueno, viste que acá no tenés mucha distinción entre, no haces los números tan finos y no puedes distinguir entre eh, quién gana entre 70 y 80 y quién gana 100. En cambio, si pones 30, es más fácil distinguirlo o pensar cuántas personas hay dentro de cada intervalo. Claro. Como acá tenés 5, podría definir que entre 50 y 60 del salario, entre 50 y 60 pesos de salario, tenés, no sé, 80 personas, entre 60 y 70 tenés más de 100, y así sucesivamente. Claro, sí. Luego, bueno, las medias de salario va a ser el salario promedio, lo sacamos con WG entre corchetes wage.min, eso ya lo habíamos visto antes, y vamos a filtrar de esa promedio de salario, de ese salario promedio, de esa variable que definimos antes, todos los salarios que sean mayores a ese. Por eso le ponemos WG wage, buscame de toda esa columna, los que sean mayores, con este signo de la inecuación, todos los que sean mayores al salario promedio. Y mostrámelo. Mostrame nada más head, lo que hace es mostrarme las primeras 5 filas que sean mayores a ese salario. En este caso es correcto porque el salario promedio habíamos dicho que era eh, el salario promedio, creo que lo habíamos definido antes, era 111,7 y acá encontramos que son 130, 150, 127, 169 y 111, lo cual cumple el código que habíamos definido. Bien. em, Con salario guión bajo educ, lo que vamos a buscar, bueno, era lo que habíamos dicho antes, el salario promedio por nivel educativo, y vamos a querer eh, un resumen de ese data frame. Vamos a querer un data frame que se va a llamar resumen, y va a ser salario promedio general, que va a ser ese salario promedio que definimos antes, traspuesto. Entonces, 111 era ese salario promedio, ¿no? Em, Vamos a resumir, vamos a unir con el promedio por educación, lo que va a ser salario guión bajo educ, esa media de cada uno de los salarios, punto to frame, lo que va a hacer es darle el nombre de salario promedio por educación a cada uno de, de las filas que definimos antes, del promedio de cada uno de los salarios según el nivel educativo. Y luego los imprimimos con resumen, si entonces sabemos que es el salario promedio. Y ahora el salario promedio por cada nivel educativo va a ser 84, 95, 107, 124 y 150 para los que tienen un máster. ¿Se entiende
lo que les mostré. Sí, profe. Bien. Ahora vamos a ver una asignación óptima de personal en la misma base. Imaginemos que somos parte del recruiting del equipo que recluta personas dentro de una empresa y necesitamos decidir cuántos empleados vamos a asignar a dos clases de trabajo diferentes. En este caso, vamos a usar las columnas que habíamos visto antes de industrial e información, porque son las personas que están contratando esta empresa. Para minimizar la nómina total de esos salarios, eh, es lo que vamos a buscar de esos dos grupos de personas, minimizar la nómina total de sus salarios, pero vamos a tener restricciones basadas en el presupuesto y las políticas de la empresa derivadas del conjunto de datos. O sea, va a haber un personal mínimo de cada uno de estas personas que vamos a tener que contratar sí o sí. Em, bueno, vamos a utilizar esa base que dijimos antes, wage, y X1 va a ser el número de empleados contratados del sector industrial y X2 va a ser el número de empleados contratados del sector de información. La función objetivo lo que va a ser minimizar el costo total de esos salarios para la empresa. El salario promedio industrial va a ser un salario promedio en el sector industrial y un salario promedio de información va a ser el salario promedio del sector de información. Es decir, lo que vamos a buscar minimizar va a ser una función z que va a ser igual al salario promedio industrial de los trabajadores industriales y el salario promedio de información de los trabajadores del sector de información. X1, recuerden, es la cantidad de empleados, es Q, y P va a ser el costo de cada salario, pero el costo promedio de cada uno de esos salarios. Luego, el requerimiento mínimo de personal para cumplir con las órdenes de trabajo se necesitan al menos un total de 100 empleados. Es decir, esta función objetivo tiene que ser al menos igual o mayor a 100. La restricción de habilidades, es decir, el departamento de información, es importantísimo para la empresa, por lo cual al menos debe haber 40% de personas trabajando para el sector de información. La restricción de presupuesto máximo eh, establece un tope máximo para la nómina, es decir, el percentil 75, el Q3 del salario del dataset multiplicado por 120, un poco más del mínimo de 100 empleados para establecer un límite máximo realista, pero ajustado. Es decir, un tope de presupuesto que va a ser igual al salario en el percentil 75 de las 120 personas que estaríamos contratando. Y luego multiplicamos esas variables, salario promedio industrial, por la cantidad de empleados más el salario promedio de información por la cantidad de empleados de la información, que tiene que ser menor a ese salario en el percentil 75 de esas 120 personas. Y bueno, después restricciones de no negatividad. Para ver esto más claro, filtramos por class que habíamos visto antes, que era en esta base industrial de información, debe ser igual a 1.industrial. Todos los que sean igual a industrial los vamos a multiplicar por su salario y vamos a ver su media. Y para la información lo mismo, todos los que sean información, 2 puntos información, porque así se llama la variable en la base. Todos los que sean igual a 2 puntos información, toda esa columna vamos a buscar su salario y de eso vamos a sacar su media. Y salario Q3 va a ser de toda la base, solamente de la columna wage, vamos a buscar cuál es el percentil 75, que es lo que no debe
superarse, es el tope de presupuesto. Entonces, em, ese tope, ese personal mínimo total va a ser de 100 personas y el tope de presupuesto va a ser de el Q3 por 120. Es decir, ese percentil 75 es el presupuesto máximo para los 120 empleados. Este asterisco lo que hace es multiplicar esa cantidad de personas. Es decir, no se debe superar el salario del percentil 75. Eso que no se debe superar lo multiplicamos por 120, que va a ser el tope de nuestro presupuesto. ¿Se entiende más o menos? Sí, sí, se entiende. Profe, quería preguntarle sobre Sí. eso. Ya que estamos a mitad de clase, pero es sobre el parcial de nuevo, si no hay... em, ¿Me querés bueno, preguntar después, si no, de dale, la está bien, clase? está bien, está bien. Está bien, bueno, dale, está bien. Genial. Así aunque sea porque la verdad queda poquito, viste, y ya eh, después ya sí saltamos con dudas más del parcial. Eh, gracias. Em, bueno, imprimimos los parámetros calculados desde el dataset. F porque vamos a combinar variables y texto. El salario promedio industrial, entonces va a ser de 103,32. Es el salario promedio que se está pagando a los trabajadores del sector industrial y para el sector información es de 120. Y salario en el percentil 75 es de 128, es decir, de toda la base que teníamos, el percentil 75 está recibiendo 128 pesos con 68 centavos. Y el personal mínimo requerido va a ser de 100 empleados, que habíamos definido antes, y el tope máximo del presupuesto, ahora sí, lo que no debe superar nuestra función objetivo va a ser de 15.441 pesos con 66 centavos. Bueno, utilizamos la librería Pulp para minimizar este problema con pulp.lp minimize. Este problema se va a llamar minimización costos laborales. Con x1, lp.variable, lo que vamos a hacer va a ser usar el número de trabajadores industriales. Le vamos a indicar que no queremos que sea negativo y que sea números enteros porque justamente los trabajadores no son divisibles, son números enteros. Lo indicamos tanto para la variable x1 como para la variable x2. Em, bueno, le decimos que el modelo lo que va a buscar es minimizar ese salario promedio industrial con x1, con la cantidad de variables de x1, de trabajadores industriales. Lo mismo para el promedio de los trabajadores de información, con la cantidad de trabajadores del sector de información. Esa va a ser nuestra función objetivo y la función de restricción va a ser que ese modelo tenga más de 100 trabajadores o hasta 100 trabajadores, que la política mínima de información sea al menos de 40% de trabajadores del sector de información y 60%, perdón, de 40% de trabajadores del sector industrial y 60% de trabajadores del sector información, y que el salario promedio industrial eh, sea X1, sea el salario promedio industrial por X1, más el salario promedio de información por X2, que sea menor al ese presupuesto que dijimos que eran 15.441 pesos. Entonces, con Estado,
nos va a devolver si encuentra una función óptima o no. Y si encuentra una función óptima, nos va a imprimir justamente los valores de cada una de esas variables. En este caso, encuentra una solución óptima donde para minimizar los costos de nómina se necesitan, necesitando al menos 100 empleados, va a contratar del sector industrial 60 y del sector de información 40. Y el total de empleados va a ser en la suma de los trabajadores industriales y del sector de información, que van a ser de 100. Estoy verificando, como había puesto acá, la parte de trabajadores de información. Claro, dijimos 40% tiene que ser del el sector de información. Bien. Eh, y los trabajadores de información deben ser al menos 40% del total. Y el costo total de la nómina semanal, es decir, multiplica cada uno de los trabajadores por la nómina del promedio, va a ser de 11.022, siendo por debajo de los 15.000 pesos que habíamos dicho antes, que era el presupuesto. Bueno, después les queda a ustedes un mini solver para empezar a plantear también, ¿no? Como habíamos visto antes, funciones objetivo, funciones de restricción, y después les queda una actividad para resolver por su cuenta con la base que les habíamos dicho antes, que va a ser muy similar al ejercicio que vimos recién, que va a ser un problema para contratar empleados, que vamos a tener que minimizar una nómina total, es decir, la suma de salarios promedio por la cantidad contratada, que van a ser al menos 10 empleados en total, los que se deben contratar. Esto recuerden va en la parte de restricción, al menos 3 de backend y 3 de data, son como distintos sectores dentro del grupo de información, pero no de la base que vimos antes, sino de una base que se va a llamar empleados, y la suma de scores, que va a ser, score va a ser en este caso, creo que un puntaje que tienen dichos empleados. A ver, podemos revisar esa base también. Sí, score es un puntaje que se les asigna a los empleados. Al menos debe ser de 600 la suma de esos scores, es decir, el score promedio por la cantidad contratada. Cualquier duda, siempre igual pueden subirla al campus. ¿Queda alguna duda más con respecto a esta actividad o lo que habíamos visto antes? En mi caso no, profe, gracias. Yo tampoco. Bueno, cualquier cosa, pregúntenme, pero ya, aunque sea dejó de grabar.